nada, ¿viste? No. ¿Viste? Unas No. cosas así. Bueno. Nos vas a hablar de el me filósofo pica que muchos creen que son los... Exactamente. Vamos a hablar, chicas, Sí. de uno de los filósofos, para mí, filósofos, periodistas, más importantes que ha dado, yo no voy a decir la modernidad, me voy a animar a decir la posmodernidad. Porque cuestionó la modernidad estando en una época tan vertiginosa y con una vorágine tal que definitivamente, valga la redundancia, y acá todos mis alumnos de oratoria me van a matar, definió, porque no, la época en la que vivimos. Estamos hablando de un hombre que cuestionó al modernismo. Estamos hablando de un hombre que muchos creen que son dos, que son amigos, parientes, compañeros de colegio, que en realidad es José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es porque era un señor muy, muy fino en aquel entonces, de la alta sociedad española, madrileña, vamos a decirlo, y que moría un día como hoy, por eso lo estamos recordando, en 1955. Nacía en 1883, nos situamos. 1883, se está terminando el romanticismo, el siglo XIX. El romanticismo es una vuelta a lo bucólico, es una vuelta a lo medieval, es una vuelta a la palabra de honor, es una vuelta a lo caballeresco, después de la desilusión que trajo el iluminismo, ¿no? Del siglo XVIII, que era racionalismo puro. Con Francia, con la Revolución Francesa, con Y la guillotina. Y la guillotine, claro. Y todo en realidad, y toda la filosofía basada en el positivismo y en todo lo que tenía que ver pura y exclusivamente con la razón lógica. Estamos hablando de ciencias exactas, naturales, nada más, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que el iluminismo, o a Descartes, si alguien no piensa en un filósofo, decía pienso, luego existo, ¿no? El racionalismo y el realismo puro. En el siglo XIX, como eso no da resultados, sino que al contrario, termina en revoluciones, está la pérdida absoluta de Dios, nos deja mal, el iluminismo deja mal al hombre, ¿no? Está la revolución industrial, que hace que toda la calidad de vida que en ese momento era bastante humana, o por lo menos identificaba a cada persona en su rol como único, como unicidad, como individuo, empieza a desaparecer porque empieza la revolución industrial. Por lo tanto, la gente que vivía en el campo se va a las ciudades y empieza a vivir asignadamente, con una calidad de vida espantosa, pasa a ser un número, la gente se moría en las fábricas, digamos, era un desastre. Niños, mujeres, eran todo por igual, no tenían jornadas laborales. Bueno, todo esto ya lo sabemos con el desarrollo, ¿no? Con la máquina a vapor, con el iluminismo, a esto que decimos con el desarrollo, si se quiere, de las ingenierías nuevas. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que dice Ortega y Gasset? Y acá es donde la filosofía y todas las vertientes, yo podría decir, no solamente artísticas, sino que ideológicas, empiezan a multiplicarse por montones en el siglo XX. Y el siglo XX empieza a dar una vuelta de tuerca poco más compleja a las filosofías ya preestablecidas, que eran bastante complicadas, porque teníamos un Nietzsche en el siglo XIX, teníamos tipos que cuestionaban todo. Descartes mucho tiempo antes, por supuesto, un Pirrón mucho tiempo antes, que venían tirando abajo todas las creencias parametradas, hasta que llega Ortega y Gasset, que muchos dicen, bueno, pero Ortega y Gasset no era más un literato, no era más un poeta. Ortega y Gasset es el hombre famoso que escribe Rebelión de las Masas, ¿no? La rebelión de las masas, ¿lo han escuchado? En 1927. Es el primero que habla del concepto de masa, de masa, no el próximo candidato a presidente, de masa, de las masas, ¿no? De la masificación, de los más media, como conocemos ahora, de los medios masivos, de la masividad, del sacar el yo y reemplazarlo por el montón. El montón como montón, así como lo escuchamos, como el apriete, como el rejunte, como la cantidad de gente. ¿De qué habla Ortega y Gasset? Ortega y Gasset dice, uno es uno y sus circunstancias. ¿Han escuchado esa famosa frase? Bueno, él es el creador de lo que se denomina el instinto vital, de alguna manera, ¿no? O más que el instinto vital, es el sentido vital. ¿Por qué? Esto es muy complejo y es muy abstracto, pero es muy bonito para entender la vida en la que nos movemos hoy y el mundo en el que estamos hoy. Él habla de que el ser humano tiene dos posibilidades. Tiene una vida personal, particular o individual, y una vida social. Como vida particular son las decisiones que va tomando en el día, en cada momento. Por ejemplo, ahora yo decido poner las manitos así, decido hablarte a vos y decirte esto, después decido que termine el programa y me voy a ir con Vero a tomar un cafecito y después decido que... Bueno, eso es lo que yo puedo decir sobre mí.
Sin embargo, a partir de la industrialización y a partir de la cantidad de gente viviendo en las ciudades, a partir del periodo entre guerras, a partir de que hay una modernización y una evolución en el acceso a las cosas y al confort, se empieza a perder esa capacidad de individuo y se empieza a pensar en masa. Entonces hay una vida social en el ser humano también, donde el ser humano no tiene posibilidad ninguna de acción. Vos no podés dirigir a la masa, porque la masa no piensa. Claro. Digamos, está integrado por cada uno, pero la masa no piensa. Entonces, ¿viste cuando decís la turba tonta que va o la turba boba que va? Bueno, eso él lo considera peligroso. Muchos lo tacharon de elitista porque dijo, verdaderamente, hoy en día hay sociedades o hay lugares de preferencia en todas las sociedades donde llega el montón, donde llega la masa. Es decir, no llega el hombre por su virtud. Y empieza a hablar de la diferencia entre mayorías y minorías. Las minorías desaparecieron. Antes en las mayorías habían minorías. Es decir, clases culturales altas, clases culturales bajas, clases intelectuales altas, clases intelectuales bajas, clases sociales más altas y clases sociales más bajas. No entendiéndolo en el sentido económico, sino en el sentido de superación. Hay seres humanos más dotados y seres humanos menos dotados. Hoy parece que es una mala palabra hablar de que hay gente que tiene más dotes que otras. La verdad es que la naturaleza nos dota a algunos de otras de unas cosas y a otros de otras. Pero esto, no, a ver, decir que todos somos iguales es una falacia, es una total mentira. Que uno pueda después desarrollarse, existe. Pero él fue el primero que implementa esta idea en la cual dice o aclara, bueno, cuidado, porque el individuo tiene un problema grande hoy, que después lo refrendó Humberto Eco, diciendo que el mayor problema del siglo XXI es que cada persona va a perder su individualidad, porque somos tantos, y él no dice que ha crecido el número de gente. En su momento, estamos hablando de una sensación demográfica muy distinta, de una realidad demográfica muy distinta en el siglo XIX, principio del siglo XX. Él que decía, no es que hay más gente, la gente tiene más acceso a los lugares de privilegio. Claro. Así como hay gente de las castas más bajas, pero no castas sociales, no se entienda mal, de castas más bajas en cuanto a todo lo que dije anteriormente, intelectualmente, culturalmente hablando, donde hay una minoría que está perfectamente preparada para poder evolucionar, también hay en las masas más elitistas gente que no debería estar aquí porque no aporta, sino que atrasa, debería pasar a otro lugar. Hoy en psicología se llama el recurso natural de cada persona. Hay recursos internos que cada uno tiene, que van más allá de tu padre, de tu familia, de tu sociedad, de tu marco de referencia. Bueno, Ortega y Gasset es el primero que dice, el hombre no puede desprenderse. Él es el que habla del vitalismo, del neorracionalismo, del socio-racionalismo. Por eso dice que el hombre no se puede desprender de la vida alrededor. El hombre no es el hombre solo y las cosas que pasan. Y que el hombre puede... No, está todo relacionado. Vos sos vos y tus circunstancias. Y el que te diga lo contrario, no es verdad. Es mentira. Él pasa para abajo el realismo ingenuo o el racionalismo ingenuo. En la modernidad se decía, bueno, a ver, la verdad es una sola. Y está determinada por las ciencias naturales, ¿no? Estamos hablando de Darwin, la evolución, las ciencias exactas. Y se dejan las ciencias sociales de lado. Es decir, todo lo que está relacionado con el ser humano. Ortega y Gasset incorpora este concepto para decir, bueno, ojo, no solamente lo que está escrito en números o lo que tiene lógica, importa en lo relacionado a la evolución humana, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para las diferentes sociedades. Por eso es tan importante Ortega y Gasset, porque habló por primera vez de las masas, de la vinculación del hombre con la vida. Sacó esta ingenuidad del modernismo, esta ingenuidad de la que se hablaba solamente de la verdad es una sola, para pasar a una subjetividad un poco más compleja, diciendo, cuidado, no hay una sola verdad. Hay tantas verdades como perspectivas haya, aunque no todas las perspectivas sean legítimas. Por eso están los silogismos, las falacias, las formas de pensamiento, pero no hay una sola verdad, sino que la perspectiva, por eso él desarrolló el perspectivismo, que se llamó, que es muy importante. Todo depende de las circunstancias, no es lo mismo. Él dotó de relativismo radical a las cosas, pero un relativismo sólido, no un relativismo a la carta, ¿no? Decir, hay una sola verdad, dijo, es una brutalidad tremenda.
¿no? Claro. Y dio una apertura de remoción lógica, Sí, no social. sí. Así es que creo que teníamos plaquitas, pero ya no llegamos, ¿no? A ver, tiremos A ver. una, porque la verdad es que era un hombre, para mí... Maravilloso. Sí, para Ahí mí. está, mira. Es para varios programas, te digo. Con todo lo Sí, que no, hay y para era un contar. delicado... Miren, dicen que uno puede pensar o que las ideas vienen cuando uno no está estresado, cuando uno no tiene Ah, tanta... totalmente. Bueno, este hombre era de... Pasa con Mujica Lainez, pasa con muchos filósofos relajados realmente, ¿no? Que no tenían que hacer otra cosa que pensar y realmente pensaban en la dirección correcta. Por eso cuando uno está lleno de estrés y de cosas... No puede dif- pensar, No claro. puede pensar. ¿Me podemos poner la placa? Perdón, chicos, no me odien. Ahí está. Ahí está. El verdadero, y esto es lo más bonito, y se los dejo, reflexionen, el verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores. O sea, uno no solamente tiene Maravilloso. Ujú. la posibilidad de equivocarse, tiene derecho a equivocarse, Sí. está obligado a equivocarse, porque si no te equivocas, no hay forma. Digamos, equivocarse es parte natural del camino. El destino, del que muchos hablan, no es el final, es la equivocación tras la equivocación que uno va armando. Por lo tanto, el que dice, che, te equivocaste, bárbaro que me equivoqué. Sí, Prueba me y estoy error. equivoqué. aprendiendo. Por Prueba y supuesto. error. Estoy Estoy aprendiendo. aprendiendo Por supuesto. y voy a mejorar.